Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles, darles la bienvenida a su canal. En esta transmisión vamos a estar considerando la asignación estudiantil de la lectura de la Biblia para la semana del 3 al 9 de febrero. Corresponde la lectura de la Biblia de 4 minutos o menos, Génesis 12, 1 al 20. Notarán que consta de todo el capítulo 12 de Génesis. Está basado en la lección número 10. Por consiguiente, estaremos considerando la lección número 10, los consejos prácticos, y luego estaremos considerando cómo aplicar esos consejos prácticos en la porción asignada, en vez de hacerlo al revés. Entonces vamos a ver que la lección número 10 se titula Modular la voz, ¿sí? La modulación. Y esto de modular significa cambiar. Pero, ¿qué es en sí lo que se necesita cambiar a la hora de leer? Bueno, recordamos, modular, variar, cambiar. El resumen dice, varíe el volumen, el tono y el ritmo para transmitir claramente las ideas y despertar emociones. Ahí está entonces el punto. Queremos cambiar el volumen, el tono y el ritmo. ¿Cómo hacerlo? Aquí se nos dan varios consejos. Por ejemplo, eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a los oyentes. Eleve la voz cuando lea una sentencia divina, es decir, cuando sea una oración en la que Jehová está hablando, una exclamación de Jehová, un mandamiento de Jehová, es recomendable sí elevar la voz, porque eso es importante. Pero no siempre hay que leer con voz alta. Bajamos la voz para generar expectación, expresar miedo o preocupación. Tampoco quiere decir que siempre hay que leer con la voz alta, pues los hermanos van a pensar que los estamos regañando, que estamos enojados o transmitiremos cierta intimidación y a lo mejor no sea del agrado de todos leer todo el tiempo con una voz exageradamente alta. Evite ser demasiado dramático para no llamar la atención hacia usted mismo. Luego dice, varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para expresar tristeza o preocupación. Ahí está el punto. Ahora veamos el ritmo. Hable deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable despacio si va a mencionar un punto importante. Entonces, si estamos hablando una sentencia divina, no es necesario hacerlo deprisa, sino despacio y a un volumen alto. Pero si estamos leyendo algo que tiene un propósito de animar, sí, podemos ir deprisa. Incluso si estamos dando un discurso y queremos expresar entusiasmo, podemos hablar deprisa. Pero no es recomendable hablar siempre deprisa. Debemos, especialmente si sentimos que ya se nos termina el tiempo, por eso la buena preparación nos va a ayudar a hacer una correcta modulación. Algunos, por temor a pasarse de tiempo, leen deprisa por lo general, y esto redunda en que cambia completamente el sentido de la lectura, y esto pues hace que se arruine la lectura. Dice, no cambie bruscamente de ritmo o asustará a sus oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar demasiado rápido. Bien, hermanos, entonces ahí tenemos los puntos. Variar el volumen, el tono y el ritmo. Hemos considerado cuándo aplica cada cual. Ahora pensemos en cómo aplicarlo al capítulo 12 de Génesis. Y efectivamente, quizás no podemos leerlo en un tono normal, y dice, la primera es una sentencia divina. Jehová le dijo a Abraham, sal de tu país. Eso debe leerse en voz alta y despacio. Sal de tu país, como una orden. Deja a tus parientes y a los de tu casa, a los de la casa de tu padre, y vete. Ahí debe ir el énfasis. Vete al país que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación. Te bendeciré y haré grande tu nombre, y tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a cualquiera que te maldiga, y sin duda todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahí está. Ahí hacemos una pausa y luego
otro tipo de ritmo. Así que Abraham hizo lo que Jehová le había dicho y se fue, y Lot lo acompañó, un volumen y una velocidad, podríamos decir, diferente a la anterior, quizás más rápido. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Salió de hacia la tierra de Canaán. No es Canaán, es Canaán. Y se llevó a su esposa Sara. No es Sarai, en este caso es Sarai. Sí, su esposa Sarai, y porque no lleva tilde en la i, es Sarai. Si no sería Sarai, pero no lleva tilde en la i, es Sarai. Y a su sobrino Lot, así como todos los bienes que habían acumulado y a los siervos que habían adquirido en Harán, cuando llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó ese país hasta llegar a la región de Siquem, cerca de los árboles grandes de Moré. No es More, es Moré. Por aquel entonces los cananeos vivían en el país. Pues bien, Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: voy a darle esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham construyó allí un altar para Jehová, quien se le había aparecido. Más tarde se mudó de allí a la región montañosa que está al este de Betel, y colocó su tierra entre Betel y Ai. No es Jai, es Ai. La H es muda en el español y por eso la forma de pronunciar esta palabra no es Jai, es Ai. Betel estaba al oeste de Ai y Ai estaba... Betel estaba al oeste y Ai estaba al este. Allí construyó un altar para Jehová y empezó a invocar el nombre de Jehová. Después Abraham desmontó el campamento y fue acampando de un sitio a otro en dirección al Negev. No es Negev, es al Negev. Ahora bien, empezó una época de hambre en el país. Como el hambre era tan grave, Abraham bajó hacia Egipto para quedarse allí un tiempo. Notamos, hermanos, hay una coma, hacemos una pausa breve. Hay un punto y seguido hacemos otra pausa un poquito más prolongada. Cuando estaba a punto de entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarai: escúchame, por favor, sé muy bien lo hermosa que eres. En cuanto los egipcios te vean, estoy seguro de que dirán: esta es su esposa, entonces a mí me matarán y a ti te dejarán viva. Notamos que aquí está dando una sentencia, una orden, entonces ahí hay que cambiar y elevar el tono y el volumen de la voz. Por favor, diles que eres mi hermana para que me traten bien a causa de ti y para que no me quiten la vida. Sí, vemos entonces ahí está y seguimos. Pues bien, en cuanto Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, los príncipes del faraón también la vieron y se pusieron a alabar su belleza delante del faraón, así que la mujer fue llevada a la casa del faraón, y él trató bien a Abraham gracias a ella, y Abraham obtuvo ovejas, vacas, burros, burras y camellos, así como siervos y siervas. Pero Jehová les mandó severos castigos al faraón y a los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Ahí hay que elevar el tono de la voz. ¿Por qué me dijiste es mi hermana? ¿No ves que estuve a punto de casarme con ella? Aquí tienes a tu esposa, llévatela y vete. Ahí debemos poner un énfasis. Pausa. Y el faraón ordenó a sus hombres que acompañaran a Abraham y su esposa hasta que salieran del país junto con todo lo que tenían.
Bien, hermanos, vamos entonces a considerar un ensayo práctico de la lectura. Vamos a recordar nada más que el nombre de Abraham aquí en el capítulo 12 es Abraham, el de Sara es Sarai, porque la tilde está en la segunda A, no está en la I. Si estuviera en la I sería Sarai, pero en este contexto está en la segunda A, entonces es Sarai. Entonces vamos a comenzar, un ensayo vamos a hacer a continuación. Y Jehová le dijo a Abraham: sal de tu país, deja a tus parientes y a los de la casa de tu padre, y vete al país que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré, y haré grande tu nombre, y tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a cualquiera que te maldiga, y sin duda todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Así que Abraham hizo lo que Jehová le había dicho y se fue, y Lot lo acompañó. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Salió hacia la tierra de Canaán, y se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, así como todos los bienes que habían acumulado y a los siervos que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó ese país hasta llegar a la tierra de Siquem, cerca de los árboles grandes de Moré. Por aquel entonces, los cananeos vivían en el país. Pues bien, Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: voy a darle esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham construyó allí un altar para Jehová, quien se le había aparecido. Más tarde se mudó de allí a la región montañosa que está al este de Betel y colocó su tienda entre Betel y Ai. Betel estaba al oeste y Ai estaba al este. Allí construyó un altar para Jehová y empezó a invocar el nombre de Jehová. Después, Abraham desmontó el campamento y fue acampando de un sitio a otro en dirección al Negev. Ahora bien, empezó una época de hambre en el país. Como el hambre era tan grave, Abraham bajó hacia Egipto para quedarse allí un tiempo. Cuando estaba a punto de entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarai: escúchame, por favor. Sé muy bien lo hermosa que eres. En cuanto los egipcios te vean, estoy seguro de que dirán: esta es su esposa. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán viva. Por favor, diles que eres mi hermana para que me traten bien a causa de ti y para que no me quiten la vida. Pues bien, en cuanto Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Los príncipes del faraón también la vieron y se pusieron a alabar su belleza delante del faraón. Así que la mujer fue llevada a la casa del faraón. Y él trató bien a Abraham gracias a ella, y Abraham obtuvo ovejas, vacas, burros, burras y camellos, así como siervos y siervas. Pero Jehová les mandó severos castigos al faraón y a los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana? ¿No ves que estuve a punto de casarme con ella? Aquí tienes a tu esposa, llévatela y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que acompañaran a Abraham y a su esposa hasta que salieran del país junto con todo lo que tenían. Me hice 3 minutos con 48 segundos, casi los 4 minutos, considerando que es una lectura larga, pues consta de todo el capítulo y son 20 versículos. Entonces, hermanos, para hacerlo de una manera eficaz, la recomendación es prepararnos, practicar y tomar en cuenta el tiempo, para no hacer una lectura deprisa. Es así como finalizamos esta transmisión. Reciban un gran abrazo. Muchas bendiciones para ustedes, especialmente si les toca esta asignación. Bendiciones a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima.